Bienvenidos una vez Moon.es a su canal de salseo preferido, donde desentrao más menos amos los dramas Moon.es jugosos del mundo del espectáculo. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, rumores y confirmaciones que involucran a una de las parejas Moon.es queridas y, a la vez, Moon.es polu copyright micas de la televisión superíndice 3N turca. Demet Özdemir y Can Yaman. Lo han adivinado. Hoy vamos a hablar del culebro superíndice 3N interminable de Demet y Can, una historia que ha mantenido en vilo a sus fans desde que sus personajes, Sanem y Can, nos robaron el corazón superíndice 3N en la exitosa serie Erkenci Kuay Pur, Jaro Madrugador. Vamos a analizar los últimos acontecimientos, los rumores que circulan por las redes sociales, las declaraciones que han hecho los protagonistas y sobre todo, vamos a intentar descifrar qué copyright hay de cierto en todo este drama. ¿Han roto definitivamente? ¿Hay posibilidades de reconciliación superíndice 3N? ¿Qué copyright papel juegan las nuevas parejas en esta historia? Todo esto y mucho Moon.es, lo vamos a descubrir juntos hoy. Antes de que empecemos con el chismorreo intensivo, quiero recordarles a todos los que nos estuvieron viendo por primera vez, o incluso a los que ya son parte de esta gran familia, que se suscriban al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Acu encontrar en las noticias Moon.es frescas, los chismes Moon.es jugosos y los análisis Moon.es profundos sobre sus celebridades favoritas. Asu que sin Moon.es preámbulos vamos al luo. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de esas que parecen sacadas de un guión de telenovela. Se conocieron en el set de Erkenci Kuay y la química entre ellos fue instantánea. No solo en la pantalla, donde su romance era palpable, sino también copyright fuera de ella. Los rumores sobre una posible relación superíndice 3N no tardaron en surgir, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus miradas superíndice 3 cómplices en las alfombras rojas y las fotografías que los paparazzi capturaban en momentos de complicidad. Durante la emisión superíndice 3N de Erkenci Kuay, la prensa del corazón superíndice 3N turca no hablaba de otra cosa. ¿Eran solo amigos? ¿Estaban enamorados? Ni Demet ni Can confirmaron ni negaron nada, alimentando a Moon.es la especulación superíndice 3N. Pero la realidad es que su relación superíndice 3N era un secreto a voces. Sus fans estaban emocionados y convencidos de que su amor traspasaba la pantalla. Incluso llegaron a crear hashtags y cuentas dedicadas a la pareja, donde compartían fotografías, vídeos y montajes que mostraban su gran conexión superíndice 3N. Sin embargo, tras el final de la serie, las cosas empezaron a torcerse. Los rumores sobre una posible ruptura comenzaron a circular. Se hablaba de celos, de diferencias irreconciliables y de una presunta infidelidad. Ninguno de los dos se pronunció superíndice 3, pero el silencio era ensordecedor. Poco a poco dejaron de interactuar en redes sociales y sus apariciones públicas juntos se volvieron prácticamente inexistentes. La confirmación superíndice 3N oficial de su ruptura nunca llegó superíndice 3, pero todo parece indicar que efectivamente, la historia de amor entre Demet y Can ha llegado a su fin. Para decepción superíndice 3N de muchos de sus fans, que son más menos aban con verlos juntos para siempre, su romance se quedó superíndice 3 en la pantalla. Después copyright de la supuesta ruptura, tanto Demet como Can tomaron caminos separados. Can se enfocó superíndice 3 en su carrera internacional, protagonizando series en Italia y España más menos consolidándose como un gallo de talla mundial. Mientras tanto Demet continuó superíndice 3 triunfando en Turquía, protagonizando exitosas series y películas, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Pero la sombra de su pasado en común siempre ha estado presente. Los fans no olvidan su romance y siguen esperando, aunque sea remotamente, una posible reconciliación superíndice 3N. Cada vez que uno de los dos menciona el nombre del otro, o incluso cuando se les ve en el mismo evento, los rumores vuelven a encenderse. Y es que la química entre Demet y Can era innegable. No solo en la pantalla, sino también copyright fuera de ella. Su conexión superíndice 3N era palpable y su complicidad evidente. Por eso es comprensible que muchos de sus fans sigan teniendo la esperanza de que su amor resurja. En los últimos aún más menos tanto Demet como Can han rehecho sus vidas sentimentales. Can Yaman estuvo comprometido con la presentadora italiana Diletta Leotta,
un romance que fue muy mediático y que terminó superíndice 3 de forma abrupta, dejando a muchos sorprendidos. Se rumorearon infidelidades y desacuerdos sobre la gestión superíndice 3N de su relación superíndice 3N en los medios, pero ninguno de los dos dio detalles concretos. Por su parte, Demet Özdemir se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo en una boda de ensueño más menos o que tuvo lugar en Estambul en agosto de 2022. La ceremonia contó superíndice 3 con la presencia de numerosos rostros conocidos del mundo del espectáculo turco y fue un gran acontecimiento social. Muchos pensaron que Demet había encontrado finalmente la felicidad y que su pasado con Can Yaman era cosa del pasado. Sin embargo, la felicidad no duró superíndice 3 mucho. A principios de este aún más menos Demet y Oyuzhan anunciaron su divorcio, sorprendiendo a todos sus seguidores. Los motivos de la ruptura no se hicieron públicos, pero se especuló superíndice 3 con problemas de convivencia y diferencias irreconciliables. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Tras el divorcio de Demet, los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N con Can Yaman volvieron a resurgir con fuerza. Algunos medios turcos llegaron a afirmar que los dos actores se habían puesto en contacto y que estaban considerando la posibilidad de retomar su relación superíndice 3N. Estas informaciones no han sido confirmadas por ninguno de los dos, pero han sido suficientes para encender la ilusión superíndice 3N de sus fans, que sueñan más menos han con verlos juntos de nuevo. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a la pareja y de peticiones para que vuelvan a estar juntos. Pero, ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente posible una reconciliación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar la situación superíndice 3N actual de ambos actores. En primer lugar, es importante destacar que tanto Demet como Can han madurado mucho desde que terminaron su relación superíndice 3N. Han crecido como personas y como profesionales, y han aprendido de sus errores. Esto podrá ser un factor importante a la hora de considerar una posible reconciliación superíndice 3N. Además de ese, ambos estuvieron solteros y disponibles. Can Yaman terminó superíndice 3 su compromiso con Diletta Leotta hace ya tiempo, y Demet Özdemir se ha divorciado recientemente de Oyuzhan Párrafo. Esto elimina cualquier obstáculo sentimental que pudiera impedir una reconciliación superíndice 3N. Por otro lado, es innegable que existe una gran química entre Demet y Can. Su conexión superíndice 3N es evidente y su complicidad palpable. Esto es algo que no se puede negar y que podrá ser determinante a la hora de decidir si dar o no una segunda oportunidad a su relación superíndice 3N. Sin embargo, también copyright N hay que tener en cuenta que su relación superíndice 3N terminó superíndice 3 por una serie de razones, como celos, diferencias irreconciliables y una presunta infidelidad. Estos problemas no han desaparecido por arte de magia y podrán volver a surgir si deciden retomar su relación superíndice 3N. Además de ese, hay que tener en cuenta la presión superíndice 3N mediática a la que estarían sometidos si volviesen a estar juntos. Su relación superíndice 3N será analizada con lupa y cualquier error o desacuerdo será amplificado por la prensa del corazón superíndice 3N. Esto podrá ser muy difícil de gestionar y podrá poner en peligro su relación superíndice 3N. Entonces, ¿qué copyright va a pasar? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Demet y Can tienen la respuesta. Pero lo que podemos decir es que la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N es latente, esperando a ver si se dan las condiciones adecuadas para que florezca de nuevo. Y ahora hablemos de la supuesta ruptura de silencio de Demet Özdemir. En los últimos días han circulado noticias y rumores sobre unas declaraciones que Demet ha hecho en una entrevista, donde supuestamente hablaba de su relación superíndice 3N con Can Yaman y de los motivos de su ruptura. Algunos medios afirmaron que Demet había hablado de celos, de inmadurez y de una presunta infidelidad por parte de Can. Otros, en cambio, aseguraron que Demet había defendido a Can y que había negado todos los rumores sobre su mala relación superíndice 3N. Lo cierto es que tras investigar a fondo, no hemos encontrado ninguna entrevista reciente donde Demet Özdemir hable explícitamente de su relación superíndice 3N con Can Yaman. Las declaraciones que han circulado por las redes sociales y por algunos medios parecen ser bien interpretaciones o extrapolaciones de entrevistas antiguas. Por lo tanto, podemos decir que la supuesta ruptura de silencio de Demet Özdemir es, en realidad,
una noticia falsa o al menos, una información superíndice 3N no confirmada. Demet no ha hablado públicamente de su relación superíndice 3N con Khan en los últimos tiempos. Esto no quiere decir que Demet no tenga nada que decir sobre su pasado con Khan. Es posible que en el futuro decida romper su silencio y hablar abiertamente de su relación superíndice 3N. Pero por el momento, no hay ninguna evidencia de que esto haya ocurrido. En cuanto a las lágrimas mencionadas en el título, tampoco hemos encontrado ninguna confirmación superíndice 3N de que Demet haya llorado públicamente por Khan Yaman. Es cierto que Demet es una persona muy sensible y que ha mostrado su emoción superíndice 3N en varias ocasiones, pero no hay ninguna evidencia de que haya llorado específicamente por Khan. Es importante tener en cuenta que la prensa del corazón superíndice 3N a menudo exagera o inventa noticias para generar ese interu copyright ese y aumentar las ventas. Por eso es fundamental ser cauteloso y no creer todo lo que se lee o se escucha. En resumen, la supuesta ruptura de silencio de Demet Özdemir y las lágrimas mencionadas en el título son, en realidad, noticias falsas o informaciones no confirmadas. Demet no ha hablado públicamente de su relación superíndice 3N con Khan en los últimos tiempos y no hay ninguna evidencia de que haya llorado por con diéresis copyright L. Lo que es cierto es que la historia de Demet Özdemir y Khan Yaman sigue generando mucho interu copyright S y que sus fans siguen más menos ando con una posible reconciliación superíndice 3N. El tiempo dirá si este sueu más menos o searu realidad o si su historia de amor se quedaru para siempre en la pantalla. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que ocurra. No duden en dejarnos sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Creen que Demet y Khan deberán darse una segunda oportunidad? ¿Creen que su amor puede resurgir? Queremos saber lo que piensan. Y ahora, para terminar, vamos a repasar brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de la historia de amor entre Demet Özdemir y Khan Yaman, de su ruptura, de sus respectivas vidas sentimentales después copyright S de la ruptura, de los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N y de la supuesta ruptura de silencio de Demet. Hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que la supuesta ruptura de silencio de Demet y las lágrimas mencionadas en el título son noticias falsas o informaciones no confirmadas. Demet no ha hablado públicamente de su relación superíndice 3N con Khan en los últimos tiempos y no hay ninguna evidencia de que haya llorado por con diéresis copyright L. Sin embargo, la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N estuvo latente, esperando a ver si se dan las condiciones adecuadas para que florezca de nuevo. Solo Demet y Khan tienen la respuesta. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Muchas gracias por vernos y por formar parte de esta gran familia. Antes de despedirme, quiero recordarles que nos dejen sus comentarios sobre este vídeo. ¿Qué copyright les ha parecido? ¿Están de acuerdo con nuestra opinión superíndice 3N? ¿Tienen alguna información superíndice 3N adicional que quieran compartir? Queremos saber lo que piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí encontrarán las noticias s frescas, los chismes s jugosos y los análisis s profundos sobre sus celebridades favoritas. Asu que no se lo piensen s y únanse a nuestra comunidad. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto mis chismosos favoritos. Les mando un beso enorme.